Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 14 de enero, mi nombre es Nelly y esperamos que estén pasando un tiempo muy bendecido el día de hoy, ya sea que estén en su casa o estén en el trabajo o en la escuela, donde quiera que estén. Dios les bendiga y Dios recompense ese tiempo que ustedes emplean para estar en su presencia, para buscarlo, para escuchar de su palabra. Dios les recompense grandemente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con estas historias de la Biblia que realmente son, pienso yo de pronto que hasta pareciera que estoy leyendo una telenovela o una película, pero bueno, películas y telenovelas no todas son casos de la vida real, pero esto sí es verdad. O sea, lo que estamos leyendo en la palabra son cosas que sucedieron y cosas que quedaron escritas, que Dios permitió que quedaran escritas para bendecirnos, para que lo conozcamos, para que sepamos quién es Él y cómo Él actúa en nuestras vidas y en aquellos que le buscan. Y bien, hoy vamos a empezar nuestra lectura en Génesis capítulo 30. Vamos a leer a partir del versículo 30, versículo 1 hasta el capítulo 31, versículo 16. En esta semana estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dado vida el día de hoy. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, que tus principios, Señor, sean establecidos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 30. Lea y Raquel. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bilha por mujer y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo,
porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros, y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras, y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados, y todas las cabras monteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales, para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Capítulo 31. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo,
Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 26. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz, y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Salmos capítulo 12. Dios protector del justo, para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Bueno, muchas cosas realmente que pudiéramos comentar acerca de Génesis, de lo que leímos el día de hoy. Realmente en estos capítulos, en esta historia, hay mucho que podemos leer, pues pensar, meditar. Algo que a mí me llamó la atención es, cómo seguimos viendo estos roces entre Raquel y Lea por el marido, Raquel con celos porque no tenía hijos, enojada con Jacob, y cada una, Lea y Raquel, ofreciendo a sus siervas para tener hijos por medio de ellas, tener hijos de su esposo. A nuestra forma de pensar o nuestra mente humana, creo que esto como que no nos cabe tanto en la cabeza, al menos a mí se me hace algo como insólito, pero creo que todo tenía un propósito. Vemos también por ahí a Raquel que le alquila el marido, Jacob, a su hermana Lea, después de que no quería compartirlo con ella, pero se lo alquila por las mandrágoras que Rubén le trajo a Lea. Y vemos que algo que leí acerca de las mandrágoras era que este fruto ayudaba a la fertilidad, y quizás por eso, ¿verdad? Por eso Raquel hizo esto, ¿verdad? Alquiló a su marido, pero vemos también o podemos entender que no funcionaron, sino fue hasta que Dios, como dice aquí la palabra, se acordó de Raquel y le permitió tener un hijo, a José. Vemos también, este engaño de Labán hacia Jacob en cuanto al salario, que se lo cambió 10 veces. En fin, ya el Señor le dice, ¿sabes qué? Regrésate a tu tierra, regrésate con tus padres. Y vemos aquí, cómo empieza a prepararse. Él habla con Raquel, habla con Lea acerca de todo esto, y llegan a un acuerdo y están a punto de regresar a la tierra de los padres de Jacob.
En Mateo 10 leemos acerca de los 12 apóstoles a quienes Jesús les dice aquí que los llama y les da poder, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Definitivamente para poder hacer algo como esto se necesita el poder de Dios. Y bueno, aquí Jesús los envía y les dice, les da ciertas instrucciones y también advertencias de que se cuiden también de aquellos, ¿verdad?, que andan que pareciendo ovejitas son lobos. Les dice, bueno, prediquen, vayan, prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Pero algo que a mí me llama mucho la atención acerca de estos versículos que leímos son los versículos 19 y 20. Pero cuando los entreguen, porque también dice que los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, dice, y van a ser llevados delante de gobernadores por mi causa, dice, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Versículo 20, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Así que no nos detengamos si no sabemos o pensamos, es que no sé cómo compartirle a mi vecino, mi vecinas, no sé qué les voy a decir. No nos preocupemos, el Señor dice que Él es el que va a poner las palabras y pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe cuando salgamos a compartir, y no nada más cuando salgamos a compartir, sino en todo tiempo. Y bien amigos, como siempre recordándoles que todos los días estamos, están disponibles DAV en español y DAV Salmos, también DAV Proverbios en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, en donde también van a poder escuchar la lectura de la Biblia en otros idiomas. También todos los días estamos en Facebook y en YouTube a través del usuario DAV Español. Ya saben, los esperamos, primero Dios, el día de mañana aquí en DAV. Bendiciones para todos. Bendiciones, amada familia de DAV desde Los Ángeles, California. Saludos fraternales para cada uno de ustedes. Esta historia de Lot y Abraham, donde ellos se separan en este año. Ojos frescos y preciosa enseñanza. En este año yo miro en esta historia, 1 Corintios 10, 23, 26, donde dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿A dónde miro esto, familia? Donde Lot y Abraham se separan. Abraham le da a Lot a escoger y Lot, ni corto ni perezoso, como dice el dicho, escogió. Primero miró y vio que todo era muy bonito, muy bueno el terreno para sembrar, para cosechar, y actuó. Él escogió, lo vio, lo contempló y agarró lo mejor. Luego vemos a Abraham que él se conformó con lo que Lot había escogido. Abraham no lo vemos que reniega, que se enoja, que reclama. No. Abraham simple y sencillamente, ok, te vas para allá, yo me voy, nos vemos al rato. Se fue. Y es por eso donde yo aplico 1 Corintios 10, porque cuando todo nos es lícito, pero todo no es bueno. ¿Por qué? Porque luego vemos más adelante este ataque entre reyes y llegan al donde Lot se había instalado. ¿Y qué suceden? Atacan, se lo llevan, va al cautiverio, está en zozobra. Y luego viene a Abraham. Abraham es el que lo rescata a él mismo, aún después de que Lot había escogido ante sus ojos lo mejor, lo bueno. Pero obvio, esta lectura nos enseña que lo que nosotros pensamos que es bueno y que es lícito y nos conviene, no necesariamente es así. Pues esto llevó a Lot a ese cautiverio.
Y luego lo vemos también más adelante que está él involucrado en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la misma palabra nos muestra la diferencia de cuando nosotros permitimos que el Señor escoja por nosotros, como lo hizo Abraham. Abraham fue bendecido después de que él se fue a donde él escogió. O sea, no realmente no escogió, sino que fue lo que Lot le dejó. ¿Y qué sucede? Él se convierte en el salvador de Lot, rescata todo. Vemos que también se encuentra con dos reyes que le ofrecen dos cosas diferentes. El rey de Sodoma, familia, le pide a las personas y le dice que se quede con el resto de las cosas. Y él se niega y le dice, no, tú no vas a decir después que por ti me hice rico. Él sabía bien quién era su proveedor, su protector y quién lo había llevado a esa victoria. Vemos la diferencia con el sacerdote Melquisedec, que lo bendice y le declara bendición sobre su vida, y eso causa que Abraham le dé en torno en agradecimiento y en honor a Dios el diezmo. Abraham tenía bien claro quién era su provisión, su protección, su salvación. Y más adelante, familia, vemos cómo Dios lo respalda en el versículo 15, cómo después de todo esto, Dios está siempre con él y le da la preciosa promesa de su hijo, de que él será padre de muchas naciones, aun cuando él dudaba y aun cuando él cuestionaba al Señor. Pero siempre es bueno, sí podemos preguntarle al Señor, siempre y cuando lo hagamos con humildad y no con altivez. ¿Cómo, Señor, si no tengo hijo? Un esclavo de mi casa va a ser el heredero. Y el Señor, no, uno tuyo será el heredero, te daré todo esto que ves. Y le da la promesa. Me llama mucho la atención también donde Dios le revela a él el futuro del pueblo de Dios. Aquí yo miro a Primera de Juan 16:36, dice que el pueblo, dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultada en buena vejez, en el versículo 15 del 15, y le anuncia cómo el pueblo iba a sufrir, pero también le anuncia que también iban a ser rescatados, iban a ser liberados. Juan 16:36, tendréis aflicción en el mundo, pero también nos dice que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Eso lo vemos aquí en Génesis. También algo que me pasé de comentar, familia, es este comentario que le hace Lot a Abraham antes de dividirse entre ellos dos, cómo le recuerda que son familia y que entre familia no deben de haber esas peleas como las que ellos tenían porque sus ganados, porque ya no cabían en esa tierra. Me habla mucho a mí en lo personal por los diferentes conflictos que como familias tenemos. Nos manda a que estemos en paz entre familia y pues no digamos ya también entre la familia de la fe, la familia física tanto como la familia de la fe. Y bueno, era lo que les quería compartir, amada familia. Siempre hagamos nuestras lecturas con ojos frescos y corazón abierto a que el Señor nos hable a través de ellas. No son siempre las mismas lecturas. El Señor vivifica su palabra y nos enseña que nuestro corazón esté siempre abierto, disponible, flexible a cambiar cosas como esto de estar en paz con las familias. Bendiciones, mi amada familia. Familia, también quiero agregar a este pequeño comentario y dar gracias realmente por el uso de diferentes traducciones en las lecturas bíblicas. Eso a mí me ha ayudado tanto, familia. Yo tengo una versión y esa es la que uso y allá anoto, es mi Biblia, la herencia de mi nieta. Pero cuando yo oigo las lecturas en otras versiones como lo hace DAB, eso me abre un mundo, pero
súper espiritual, es precioso. Doy gracias a DAB, Pastor Bob y el resto del equipo por la diligencia en usar diferentes versiones para las lecturas. Bendiciones, familia amada.